Hola, bienvenidos nuevamente. Ahora a la segunda parte del primer espacio Ya, abierto para el aprendizaje. ya, Perfecto, creo que ya estamos. Muy bien, vamos a nuestra presentación de diapositivas. Ok, vamos ahora a nuestro siguiente tema de hoy, que son los géneros literarios. Se denomina género literario a cada una de las clases en que se dividen los textos literarios. Tenemos el género lírico, el cual se usa para expresar sentimientos y para ello emplea generalmente el verso. Veamos ahora los subgéneros líricos. Tenemos la canción, que es un poema de tema amoroso. Está la elegía, que es un poema triste en el que se llora la muerte de un ser querido. Tenemos también la oda, que es un poema para exaltar algo o a alguien. Trata de un tema serio y elevado. Luego tenemos la sátira, que es un poema gracioso utilizado para ridiculizar o criticar a alguien o a algo. Luego tenemos la égloga, que es un poema extenso con temas de la naturaleza y ambiente pastoril, entre otros subgéneros. Vamos a ver ahora el género narrativo. Este género se utiliza para presentar historias realizadas por personajes que pueden intervenir mediante el diálogo. Hay un narrador, el cual cuenta la historia, y para ello puede utilizar distintas formas de locución como la narración, la descripción, la exposición o la argumentación. Y aquí tenemos los subgéneros narrativos. Tenemos el cuento, que es una narración breve, con pocos personajes y con el tiempo y espacio escasamente desarrollados. Es decir, es muy preciso, trata sobre un solo tema y a lo mejor no nos cuenta con tanto detalle cómo era el espacio, cómo eran los personajes, sino que va más al grano, con las acciones relevantes para contar la narración. Después tenemos la novela, que es una narración más extensa, con trama más complicada y con ambientes descritos con más detalle. La mayoría de las novelas tienen varios capítulos. Luego tenemos el poema épico, en el cual se relatan las hazañas heroicas con el propósito de glorificar a una patria. Después tenemos el Cantar de Gesta, que es un poema escrito para ensalzar a un héroe. Y tenemos el Romance, que es un poema épico lírico usado para narrar hazañas o hechos de armas. Entonces, como vemos en todos estos subgéneros narrativos, lo que tienen en común es que cuentan una historia, ya sea de una patria, de un héroe, o de una guerra, o simplemente de diferentes personajes. Veamos ahora el género dramático. Es el género destinado a ser representado ante unos espectadores. Los personajes intervienen sin que haya un narrador la mayoría de las veces, y estos personajes deben seguir las indicaciones sobre el vestuario, gestos, movimiento, etcétera. Estas indicaciones aparecen en las acotaciones del texto teatral. Veamos los subgéneros. Esperen, creo que me pasé. Ahí está. Está la comedia, en el cual se desarrollan conflictos divertidos y amables
con personajes pertenecientes al mundo de la normalidad, personajes que podríamos encontrarnos en nuestra vida cotidiana. Luego tenemos el drama, en el cual los personajes luchan contra la adversidad, la cual suele causarles gran daño. Tenemos también la tragedia, en el cual se presentan conflictos entre los personajes, y estos personajes son víctimas de pasiones que los llevan a la destrucción y a la muerte. Luego tenemos la tragicomedia, en la cual hay elementos tanto cómicos como trágicos. Y tenemos también el auto sacramental, que son obras con temas religiosos. Y bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? O cuéntenme, ¿cuál es su género literario favorito? ¿Lírico, narrativo o dramático? ¿Qué les gusta más, leer historias del género narrativo o les gustan las obras de teatro o quizá prefieren la poesía y las canciones? ¿Qué les gusta más? Linda dice, ninguna duda. En lo personal, casi todos menos auto sacramental. Ajá, muy bien, muy interesante. Y Jacobo dice, me gusta más el drama. Ah, muy interesante. Perfecto. Las obras de teatro, ¿verdad? Pero dramáticas. Excelente. Muy bien, muchas gracias por compartirnos. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a nuestra actividad interactiva, que va a ser un cuestionario interactivo? A ver, un momento, les voy a dar el código para que puedan ingresar. Rubén dice, a mí me gustan las obras que expresan drama y los autos sacramentales. Ah, muy interesante. También el teatro. Mm, perfecto. Muy bien, entonces en un momento les doy la página web y el código para que entren al cuestionario. Ya se está cargando, casi ya tenemos el código. Un momento. Ya lo tenemos. Va a ser 284051. Se los voy a poner en el chat. José Misael dice, me gusta a mí sobre el suspenso, misterio o incluso lo paranormal. Oh, lo misterioso le gusta a Misael. Muy interesante. Perfecto. Ya les puse en el chat
el código para que podamos entrar al cuestionario. José Misael ya entró. Perfecto. Vamos a esperar unos segundos más para ver si alguien más quiere ingresar a este cuestionario. Hilaria dice, ¿por dónde entro? Muy bien, primero debes ir a la página web joinmyquiz.com y después va a pedir un código. Va a ser 284051. Si estás, por ejemplo, en una computadora, pues es más sencillo porque solo debes ir a tu navegador, a joinmyquiz.com y con el código 284051. Jacobo dice, yo voy a entrar desde otro teléfono que me acaban de prestar para no salirme de aquí. Perfecto, me parece muy bien. Y los que no puedan entrar pueden comentar sus respuestas en el chat o con su micrófono si lo desean. A ver, vamos a ver si lo comenzamos ya. José Misael, solo copiar el link pulsando donde están los 3 puntos y copy. Pega en el navegador que usa. Exactamente. Vamos a nuestra primera pregunta. Una de las características de la literatura es la unidad entre forma y fondo. ¿Es verdadero o falso? Vamos a ver, la respuesta correcta es verdadero. Muy bien. Vamos a la próxima. Es el significado de una palabra en sí misma, fuera de contexto, como aparece definida en el diccionario. Significado literario, metafórico, denotativo o connotativo. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es denotativo. Así es, denotativo es el significado de la palabra como aparece en el diccionario, sin tomar en cuenta el contexto. Muy bien. Siguiente pregunta. Significado subalterno, afectivo, de una palabra, según el contexto en el que se utiliza. ¿Cuál será? ¿Significado habitual, dramático, denotativo o connotativo?
La respuesta correcta es connotativo. Muy bien, así es, ese es el significado afectivo de una palabra y sí depende del contexto donde se utiliza esa palabra. Vamos a la siguiente. Género literario que se caracteriza por la expresión de sentimientos y para ello emplea generalmente el verso. Dramático, narrativo o lírico. La respuesta correcta es lírico. Muy bien, así es. A este género pertenecen los poemas e incluso las canciones. Siguiente pregunta. Género literario en el que se presentan historias realizadas por personajes que pueden intervenir mediante el diálogo. Suele haber un narrador. ¿Es dramático, narrativo o lírico? La respuesta correcta es narrativo. Muy bien. Recordemos que en este género suele haber un narrador la mayoría de las veces. Siguiente pregunta. Género literario destinado a ser representado ante unos espectadores. Dramático, narrativo o lírico. ¿Cuál será? ¿Cuál será? La respuesta correcta es dramático. Muy bien. Nos referimos a las obras de teatro. Perfecto. Siguiente pregunta. Menciona un texto del género narrativo. ¿Algún texto que hayan leído anteriormente o en módulos anteriores de prepa en línea CEP? O quizá hace mucho tiempo cuando éramos más jóvenes, niños. Cualquier texto del género narrativo. A lo mejor uno que les guste mucho. O uno que conozcan aunque todavía no lo hayan leído. ¿Alguno que les gustaría leer? ¿Cuál será? Puede ser cuento, novela.
poema épico. A ver, aquí ya tenemos las respuestas. Rubén dijo, la muerte tiene permiso. Muy bien. Miriam nos mencionó El Principito. Miguel dice, cuento alegre. Linda dice, El perro y el cocodrilo. José Misael dice, un mito. Muy bien. Hilaria dice, es que somos pobres. Excelente. Y Jacobo dice, La mecánica del corazón. Perfecto, muy interesante. Muchas gracias por compartir estos títulos de textos narrativos. Vamos a la siguiente pregunta. Menciona un texto del género dramático. A ver, ahora mencionen alguna obra de teatro que hayan visto o que hayan leído o alguna que les gustaría ver alguna vez o alguna muy famosa, la que quieran. Vamos muy bien. Puede ser comedia, tragedia, un drama, una tragicomedia. Perfecto, ya los tenemos. Vamos a verlos. Miriam dice Romeo y Julieta. Y también Linda, Romeo y Julieta. Miguel menciona Romeo y Julieta. Y Rubén también Romeo y Julieta. Sí, es una excelente obra teatral y muy famosa. Muy bien. Jacobo menciona el retrato de Dorian Gray. Ah, interesante. Puede ser que haya una versión teatral, está interesante. Y José Misael dice Otelo de William Shakespeare. Excelente, claro que sí. Y Hilaria dice José Soñador, donde sale Carlos Rivera. Oh, suena muy interesante. Perfecto, muchas gracias por compartir estas obras teatrales. Y ahora vamos a la última pregunta. Menciona un texto del género lírico. Aquí pueden comentar algún poema que les guste mucho o una canción que les guste mucho, ya que, bueno, yo considero que la letra de las canciones muchas veces es literatura, ya que pues nos transmite sentimientos de forma artística utilizando la palabra. Entonces, si quieren mencionar alguna canción, es bienvenida. O algún poema, también puede ser. O si no recuerdan el título, a lo mejor un fragmento que recuerden de algún poema o canción. También sería interesante.
Muy bien, vamos muy bien. Listo, ya tenemos nuestros ejemplos de género lírico. Hilaria menciona la canción de Bésame Mucho, muy hermosa. Miriam nos menciona The Happiest Girl, Blackpink. Ah, interesante, hay que escucharla. José Misael dice, El viaje definitivo de Juan Ramón Jiménez. Oh, suena muy interesante, muy bien. Rubén dice, Crepusculario de Pablo Neruda. Excelente, muy interesantes ejemplos. Y Linda puso un fragmento. De tu ventana a la mía me trajiste un limón. Lo dulce quedó en el aire, lo amargo en mi corazón. Oh, muy bonito poema. Muchas gracias. Jacobo nos menciona Bohemian Rhapsody de Queen y Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Oh, muy interesantes canciones. Gracias. Y Miguel nos menciona Balada de Gabriela Mistral. Excelente poeta. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. A ver, este es el final de nuestro cuestionario. Felicidades a todos por su participación. Vamos a ver si aquí nos va a mostrar algo la página web. Mientras tanto, me gustaría que piensen cualquier duda que tengan sobre los temas de esta semana o las actividades integradoras para que las compartan en el chat o con su micrófono y podamos resolver cualquier duda. Y aquí la página web nos dice que felicidades a Miriam, que ganó el primer lugar, a Linda el segundo lugar y a Miguel el tercer lugar. Felicidades y gracias por participar a todos. Ahora sí, cuéntenme, ¿qué dudas han tenido esta semana sobre las actividades integradoras o los temas de esta semana? Aquí les muestro las referencias que utilicé para esta presentación de diapositivas. Y aquí en el chat ya tenemos un comentario. Hilaria dice, yo tengo duda de cuántas líneas se va a poner las respuestas en los recuadros en la actividad integradora 1. Ah, muy bien, muy buena pregunta. Depende de el caso. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si tengo por aquí un... Aquí tenemos el cuadrito. Por ejemplo, en la primera pregunta, ¿quién es el autor? Bueno, pues fácilmente solo es un nombre. Después, ¿a qué género literario pertenece? También es una respuesta de una sola palabra, ¿verdad? Lírico, narrativo o dramático. Luego, ¿cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Aquí sí es un poco más largo y aquí sí lo tenemos que investigar en internet o en un libro o enciclopedia. Lo que debemos investigar es cómo era la época en la cual fue escrita el texto literario, a lo mejor acontecimientos históricos importantes, cómo era la sociedad, cómo era la cultura en ese país, en esa época. Todo esto es el contexto sociohistórico y cultural de la obra. Entonces sí puede ser quizá un párrafo o dos, como lo consideren necesario. Después la otra pregunta es, ¿cuál es el contexto del autor? Esta también es una pregunta un poco más larga de un párrafo o dos, ya que debemos comentar cómo fue la vida del autor, los sucesos relevantes en su vida, cómo fue que decidió ser escritor, etcétera. Y también lo deben investigar en internet o en una enciclopedia o en un libro confiable. Luego, ¿cuál es la intención del autor?
Bueno, esto puede ser un par de oraciones o un párrafo en el que mencionen qué es lo que el autor quería lograr con el texto literario. Quería convencernos de algo, cambiar nuestro comportamiento o expresar sentimientos o simplemente contar una vivencia. Estas pueden ser posibles intenciones del autor. Luego menciona cuál es el argumento. Esta es una pregunta que necesita una respuesta de un párrafo, en la cual mencionen los conflictos principales del texto literario y cómo se resuelven, cómo los personajes resuelven estos conflictos. En la pregunta ¿cuál es el tema? Es una respuesta muy breve, de una palabra o dos o tres. Por ejemplo, si fuera Romeo y Julieta, sería el amor prohibido, por ejemplo. Pocas palabras explican el tema de un texto literario, lo esencial, el centro de ese texto. Después, ¿en cuál es la acción? Ahí pueden mencionar las acciones de los personajes, las principales, que tienen un impacto en la historia o en el texto literario. Las acciones, es decir, sus actividades, eh, los verbos que encuentren, nos pueden dar una idea de cuáles son las acciones que hacen los personajes. ¿Cuál es el tiempo de la obra? Esta es interesante. Aquí tenemos el tiempo objetivo y el subjetivo. El objetivo se refiere a cuánto duran los sucesos o acontecimientos de la historia. ¿Cuánto dura la historia? ¿Sucede en un día? ¿Sucede en un año? Etcétera. Y el tiempo subjetivo es cómo los personajes perciben que pasa el tiempo. ¿Pasa muy lentamente o pasa muy rápido? Esto ya depende de los personajes. ¿Cuál es el espacio? Aquí la respuesta pues es breve, solo mencionen dónde suceden la historia. Pueden ser varios escenarios o uno solo. ¿Y cuáles son los personajes? Pues sería una lista breve de los personajes que aparecen en el texto literario. José Misael dice, asesora, ¿quiere que agreguemos algo? ¿El tipo de letra para las actividades integradoras o con una portada está bien? Mm, sí, pueden agregar una portada si quieren y el tipo de letra es el que ustedes prefieran. Bueno, que sea entendible, es lo único importante. Linda dice, disculpe, ¿en qué parte hay que poner cosas del autor? No lo alcancé a escuchar. Ah, muy bien. Es en el contexto del autor. Ahí es donde deben investigar un poco sobre la biografía de los autores, eh, dónde nacieron, en qué año, cuáles fueron los acontecimientos principales de sus vidas y si se puede, pues investigar por qué decidieron escribir. Muy bien, ¿alguna otra duda? En la próxima sesión vamos a ver con más detalle todos los elementos del fondo y la forma. Vamos a ver argumento, tema, acciones, tiempo, espacio, personajes. Todo esto lo veremos con más detalle. Hilaria dice que no hay dudas. Ok. Bueno, entonces lo que vimos en esta sesión fue sobre todo una introducción a la literatura, al lenguaje literario y a los géneros literarios. Espero les sea útil para analizar los textos y en la próxima sesión veremos el fondo y la forma de los textos literarios. Que tengan una excelente noche y cualquier duda que se les ocurra pueden compartirla en los mensajes de la plataforma.
Linda dice, gracias, asesora, buenas noches. Gracias a ustedes por venir y que tengan una excelente noche. Nos vemos muy pronto. Excelente.